buenas tardes. Es el 507 años. Sí, así es, 507 años marcan el aniversario del día en que se sabe que Martín Lutero publicó sus 95 tesis y que colgó en la puerta de la iglesia del castillo de Wittenberg en Alemania. Fue un 31 de octubre de 1517. Así que este tiempo se identificaría o se llamaría posteriormente, ¿no?, por los protestantes como el comienzo de la Reforma. ¿Qué celebramos hoy? Bueno, no celebramos el día de Halloween, que tiene un trasfondo totalmente oscuro, místico. No nos vestimos con trajes que representan la muerte, como sucedió en aquel video clásico ahora, ¿no?, de Michael Jackson, Thriller. Creo que algunos de ustedes lo recuerdan. Algunos otros no sabrán ni lo que estoy hablando. Pero no celebramos la muerte, celebramos la vida. Sí, así es. Es una nueva vida en Cristo que celebramos. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. He aquí, dice, todas son hechas nuevas. 2 Corintios 5:17. No celebramos este día con luces oscuras, pálidas, o escenas que nos muestran las tinieblas. No. Celebramos la luz que ha venido a nuestra vida a través del mensaje liberador de Cristo. Porque ya no vivimos en las tinieblas, ya no vivimos presos del miedo donde no hay una esperanza. Somos hijos de la luz. Vivimos en esa luz de la esperanza gloriosa que trae el Evangelio, la luz de las buenas nuevas de Cristo. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Juan 8:12. Entonces, mis hermanos, nuestros queridos hermanos, este día no es un invento del mercado libre americano para decir Happy Halloween, sino que es un día en el cual decimos feliz día de la Reforma. En cuanto a la celebración del mes de la Reforma, les quiero compartir una historia, y que es que la Iglesia Sublime Gracia en Guatemala, del pastor Manuel Valle, celebra estos días de la Reforma, podría decir de una manera única quizás, con una lectura continua de algunos libros de la Biblia. En estos días ellos han estado leyendo de Génesis hasta Levítico, lo cual les llevó 11 horas. ¿Y por qué menciono esto? Bueno, lo que quizás no podemos saber, ¿no?, que antes de la Reforma, que no lo sabíamos eso, que antes de la Reforma, la Iglesia Imperial Romana prohibía tener, leer y distribuir la Biblia. Entonces, ¿qué mejor manera que recordar esos días o un aniversario más de la Reforma que leyendo la Biblia, ¿no? Así que, bueno, un saludo a los hermanos de Guatemala que han hecho eso estos días, la lectura bíblica continua por 11 horas. En este día también sé que muchos pastores y maestros cristianos se enfocarán en traer a ustedes la historia de Halloween, lo oscuro, el misticismo y muchas otras razones por las cuales no debemos celebrar este día con el diablo. Dejaré a ellos ese tema, y este tiempo de estudio quiero dedicarlo a una parte muy pequeña, ¿no?, que se basa en la historia de los reformadores. Entonces es algo que sucedió en el siglo XV, siglo XVI, y compartiré con ustedes este día lo que es la herencia, el legado de la Reforma, y aclaro y soy específico. Esto que vamos a estudiar esta tarde no es todo lo que la Reforma nos dejó como herencia, o todo lo que cree, o todo lo que creemos. Claro que hay muchas otras enseñanzas importantes, y para los que conocen ya este tema, les pido disculpas. Escúchenlo como un recordatorio, como un ensayo para sus notas. Pero para los que nunca han escuchado estas enseñanzas,
Escuchen con atención porque vamos a estudiar en esta tarde entonces las 5 solas. ¿Qué son las 5 solas? Estos son los primeros 5 puntos teológicos que los cristianos evangélicos reformados abrazaron y seguimos abrazando, vamos a decir. Y es lo que nos separa totalmente del catolicismo romano, de las iglesias ortodoxas, la griega, la Rusia, ¿no? O rusa, y de todas las sectas. O sea, estos 5 puntos teológicos nos van a, estas declaraciones que tenemos nosotros y que encierran 5 verdades bíblicas, son totalmente opuestas a todas las enseñanzas de las sectas, cultos o religiones. Entonces, las 5 solas es como se le llama a las 5 frases que en latín surgieron durante la Reforma Protestante y que son un resumen de las creencias teológicas básicas de los reformadores o protestantes, como se le llamaba en ese entonces, y que en esos 5 declaraciones, 5 puntos que vamos a ver esta tarde, entran totalmente en contraposición de la doctrina de la Iglesia Católica Romana. La palabra latina sola significa en español solo o solamente. Las 5 solas expresaban las 5 creencias fundamentales que los reformadores entendían como pilares esenciales para la doctrina, la vida y la práctica cristiana. La venta de indulgencias y todo el abuso de la esclavitud religiosa hizo que la reforma se diera, ¿no? Surgiera y protestara por estos abusos que sufría la gente pobre. Las indulgencias podían ser otorgadas solo por los papas o en menor medida por los arzobispos y obispos como forma de ayudar a la gente común a medir y bajar un poquito la deuda o pagar la deuda dependiendo cuánto pagaban. Se podía sacar la persona del purgatorio. Las indulgencias plenarias, se le llamaban completas, cancelaron toda la obligación existente de aquellos penitentes que estaban en el purgatorio, mientras que las indulgencias parciales solamente permitieron una parte de ella. Se les hizo más corto el tiempo que iban a pasar en el purgatorio. En medio de todo esto y toda esta venta y abuso que existía en el siglo XV, Dios comenzó a obrar en los corazones de muchos sacerdotes, que cuando comenzaron a leer las Escrituras, el velo de las tinieblas cayó y comenzaron a descubrir la verdad bíblica, el perdón de los pecados y el pago total de la culpabilidad de los mismos. No se podía pagar con dinero, oro o plata. Este movimiento reformador experimentado por varios hombres que comenzaron a leer la Biblia, fue en realidad un avivamiento del Espíritu Santo. Y este avivamiento basado en volver a las Escrituras, como lo leemos una y otra vez que sucedió en las narraciones del Antiguo y el Nuevo Testamento. Así que cuando leemos y estudiamos las Escrituras, nuestros ojos son abiertos y podemos comenzar a vislumbrar la luz de la esperanza que solamente está en Cristo. Nuestros miedos van desapareciendo poco a poco. La palabra de Dios comienza a darnos paz y seguridad, no solamente en el futuro inmediato, pero en la eternidad. Nuevamente estas 5 declaraciones llamadas así, las 5 solas, son un pequeño resumen de las creencias de todos los reformadores. No podemos decir que esta o aquella de las solas corresponde a un reformador en específico, pues lo maravilloso de esto es que todos, aunque no estaban en acuerdo en muchas otras cosas, en estas 5 declaraciones, estas 5 cosas sí que lo estaban. Así que este día comenzaremos a estudiar, ¿no?, lo que han sido y se conocen como las 5 grandes declaraciones de la Reforma, las 5 solas. Y aquí va la primera. La primera sola se conoce como sola Escritura. La Biblia es el único estándar de fe y práctica. La Iglesia Católica Romana
en el Concilio de Trento, en 1545 a 1563, declaró que la Biblia y la tradición son las dos fuentes de autoridad. Quiere decir que la Iglesia Católica Romana reconoce la Biblia como autoridad legislativa de fe y dogma, pero las tradiciones tienen un peso mayor cuando se trata de las doctrinas o dogmas. Algunas tradiciones, claro, nosotros podemos estar de acuerdo que son buenas, pero eso no significa que están alineadas o en conformidad con la Biblia, que están de acuerdo con la Biblia. Las tradiciones que en ese tiempo la Iglesia imperial se refería eran todas las enseñanzas que poco a poco se habían convertido en enseñanza o doctrinas extrabíblicas, es decir, que no estaban en la palabra de Dios. Se enseñaban cosas que no estaban en la Escritura, pero que a través del tiempo todas estas falsas enseñanzas iban haciéndose todavía más fuertes, tomando validez y viéndose como tradiciones santas por el sello y la firma del Papa. Todos los reformadores estaban de acuerdo que la única autoridad espiritual en conducta y fe era la Biblia, que es la palabra de Dios. La Escritura es la palabra de Dios infalible, es decir, que no se equivoca y es inerrante, sin errores. Uno de los escritos más antiguos que tenemos de la Reforma, que es la Confesión Bélgica, estableció y dice: creemos que esta Santa Escritura contiene de un modo completo la voluntad de Dios y que todo lo que el hombre está obligado a creer para ser salvo se enseña suficientemente en ella. Hoy más que nunca es necesario afirmar que la autoridad máxima para nuestra vida, nuestra fe y las doctrinas de la Biblia es la palabra de Dios. Ya no es solamente la religión católica romana que rechazó en aquel tiempo la autoridad de la Biblia, pero ahora también todas las iglesias liberales, llamadas así cristianas, evangélicas o reformadas, en su mayoría han desechado la palabra de Dios. Nuestra fuente de autoridad está en las Escrituras y no está en la filosofía humana, los deseos y experiencias de la persona. Aunque estos sentimientos sean quizás verdaderos para aquel que los vive, pero no tienen mayor peso ni validez ante la palabra y autoridad de la Escritura. La Biblia dice claramente, cuando Jesús fue tentado por el enemigo, una y otra vez él citó: escrito está. Esto lo puedes leer en Mateo 4, del 1 al 11. Los salmos declaran la verdad bíblica. Ábreme los ojos para contemplar las grandes maravillas de tus enseñanzas, dice el Salmo 119, 18. De rodillas y en dirección a tu santo templo, alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, por la grandeza de tu nombre y porque tu palabra está por encima de todo, declara el Salmo 138, 2. Salmo 138, 2. ¿Qué dicen los escritos de Pablo en el Nuevo Testamento? Segunda de Timoteo, capítulo 3, 15 al 17, dice: tú desde la niñez has conocido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Dice, por eso también nosotros siempre damos gracias a Dios de que cuando ustedes recibieron la palabra de Dios que nosotros les predicamos, no la recibieron como mera palabra humana, sino como lo que es, como la palabra de Dios, la cual actúa en ustedes los creyentes. Y esto está en Primera de Tesalonicenses 2:13. Pablo, hablando a la iglesia de Tesalónica, dice: ustedes han recibido estas enseñanzas que yo les he dado, no como mera palabra humana, sino como la palabra de Dios. Ahí tenemos la declaración de Pablo acerca de sus enseñanzas recibidas directamente por el Señor y transmitidas a la iglesia, eventualmente a todas las iglesias, no solamente
a la iglesia de Tesalónica. Segunda de Tesalonicenses 2:15 dice: por lo tanto, hermanos, manténganse firmes y retengan la doctrina que personalmente y por carta hemos enseñado. Nuevamente, Pablo afirma lo que escribe no es un pensamiento humano, sino es algo dado por Dios. Algo muy importante sucede, y es que la autoridad de la Escritura, específicamente los escritos de Pablo, hoy en día son desafiados como no inspirados por Dios. Pero nos damos cuenta que los mismos apóstoles, y específicamente el apóstol Pedro, ¿no? declara él en 2 de Pedro 3:15, 16, y Pedro reconoce aquí, bien importante esto, Pedro reconoce como inspirados de parte de Dios los escritos de Pablo. Dice en 2 de Pedro 3:15, 16, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, pero también las otras escrituras para su propia perdición. Aquí Pedro da por sentado que los escritos de Pablo tienen una autoridad de parte de Dios. Así que la primera declaración, mis queridos hermanos, es solo escritura. La escritura, nuevamente, es inerrante, no tiene errores, es infalible, no se equivoca, y es la única fuente de revelación divina escrita, la cual es la única herramienta que Dios usa para corregirnos y para regir la conciencia. La Biblia sola enseña todo lo que es necesario para nuestra salvación del pecado, y es la medida con la cual todo el comportamiento del cristiano debe medirse. La palabra de Dios es usada por el Espíritu Santo para nosotros saber la voluntad de Dios. La segunda sola es sola fide, o solo por la fe. La justificación solo viene, dijeron los reformadores, por la fe. La palabra que se traducía en la Biblia, que se conoce como la Vulgata Latina, una Biblia en latín, por supuesto, esa palabra justificación, traducida en esa Biblia, implicaba o decía que la justificación era como un pago, como lo que hoy conocemos una multa por una infracción, por quebrantar la ley. Entonces, la justificación, de acuerdo a esta palabra común en el latín para ellos, para ser justificado tenías que pagar tú mismo esa multa. Igual cuando nosotros recibimos acá en Estados Unidos, le llamamos, el policía nos dio un ticket, ¿no? O una multa. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos que hacer algo para pagar esa multa. Nosotros tenemos que hacerlo. Bien, la palabra justificación no es ese el significado en el texto original griego. Entonces la Reforma, usando los manuscritos más antiguos, no solamente recuperó el texto original, pero rescató el verdadero significado de la palabra justificación. No es nuestra fe puesta por sí sola en algo. Lo que la Biblia dice claramente sobre la fe es que no se trata de algo que nosotros podamos producir o sacar de nuestro interior. El príncipe de los predicadores, Spurgeon, decía, la fe es la mano que agarra. Cuando nuestra mano agarra algo, hace precisamente lo que hace la fe, cuando se apropia de Cristo y las bendiciones de la redención de Él. Y otro escritor, quizás contemporáneo, aunque ya está con el Señor, R.C. Sproul, decía, la fe tiene un objeto. No está vacía ni se trata de una fe en nada. El cristianismo rechaza la frase, no importa en lo que creas si es que eres sincero. Y aunque la sinceridad es una virtud, es posible
que uno esté sinceramente equivocado y ponga la fe en algo o alguien que no puede salvar. Cierta información debe ser conocida, entendida y creída con el fin de tener una fe salvadora, es decir, una fe que salva. La Escritura dice, la fe viene por escuchar la palabra de Dios. Romanos 10:17. Dice, así que la fe proviene del oír, ¿y qué? ¿El oír qué? La palabra de Dios. Ahora, la fe es un don de Dios. Efesios capítulo 2, 8 y 9 dice, ciertamente la gracia de Dios los ha salvado por medio de la fe. Esta no nació de ustedes, sino que es un don de Dios, ni es el resultado de las obras, para que nadie se vanagloríe. Entonces tampoco somos dueños de nuestra fe. ¿Por qué? Hebreos 12:2 dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra de Dios. El justo por la fe vivirá. Y esa expresión, ese texto tan corto de Romanos 1:17 fue lo que trajo el despertar que produjo el Espíritu Santo al leer esta escritura en Martín Lutero. Somos justificados no por nuestros propios esfuerzos, sacrificios o logros. Eso está claro. Filipenses capítulo 3, del versículo 8 al 11, dice, y a decir verdad, incluso estimo todo como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Por su amor lo he perdido todo y lo veo como basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no por tener mi propia justicia, que viene por la ley, sino por tener la justicia que es de Dios y que viene por la fe. Y Pablo bien afirmativo dice aquí, y la fe en Cristo, versículo 10. A fin de conocer a Cristo y el poder de su resurrección y de participar de sus padecimientos para llegar a ser semejante a Él en su muerte, si es que en alguna manera llego a la resurrección de entre los muertos. Entonces la justificación aquí claramente es a través de la gracia, solamente por la fe, debido a Cristo solamente. Este es el artículo por el cual la iglesia se mantiene o cae. Se mantiene de pie o cae. Somos aceptados por Dios y no depende de lo que nosotros hagamos, sino de la obra que Cristo hizo. El Evangelio declara lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo. Concluimos entonces que la justificación es por gracia, solamente por medio de la fe en Cristo. En la justificación, la santidad de Cristo es puesta en nosotros, es pasada a nosotros como la única posible satisfacción a la justicia perfecta de Dios. Negamos que la fe que nos trae salvación sale del corazón del hombre pecador. No puede. La fe salvadora es un don de Dios y como tal es solo Dios quien la da libremente a quien Él quiere. El hombre muerto en sus pecados no puede regenerarse ni puede tener en sí mismo fe. No puede creerle a Dios. La fe es un regalo libre de la voluntad de Dios. Y la base de esta fe es el testimonio de Dios, la cual está revelado completamente en la santa palabra de Dios. Es solamente por la fe que obtenemos nosotros el perdón de nuestros pecados y una fe en Cristo, no a través de sacrificios. La número 3, sola gracia o sola gracia. La salvación es solo por la gracia de Dios. ¿Qué es la gracia de Dios? Se preguntarán ustedes. Es un favor que se recibe de parte de Dios, pero que no se merece. No lo merecemos. No es el resultado de algún trabajo o sacrificio realizado, sino que es un favor, un regalo que es posible gracias a la obra salvadora de Cristo.
Él es el que entrega este regalo, este obsequio de la salvación a través de su sacrificio. Otro aspecto que confunde mucho quizás es el libre albedrío o la voluntad, ¿no? Voluntad humana. Y cuando ésta se aplica específicamente a la salvación, pensamos que somos nosotros los que escogemos a Dios. Cuando nosotros leemos la conversión de Pablo en Hechos 9, nos damos cuenta de que Pablo no buscaba una conversión de su religión judía a los locos que predicaban el Evangelio. Fue un acto divino, fue un acto de Dios, una obra de Dios. Asimismo, por obra de Dios es que Él nos ha llamado a nosotros. Cuando Mateo es llamado por Jesús, deja la mesa de los impuestos, deja todo y sigue a Jesús. Pedro dejó las redes y el barco. Y así como todos los discípulos dejaron todo para obedecer el llamado de Dios, el Espíritu Santo es el que nos vivifica y hace que nosotros podamos despertar de ese sueño religioso lleno de tinieblas. Hemos sido escogidos por Dios para recibir esta gracia. Efesios capítulo 1, versículos 3 hasta el 8 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que en Cristo nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. En Él, Dios nos escogió antes de la fundación del mundo para que en su presencia seamos santos e intachables. Por amor nos predestinó para que por medio de Jesucristo fuéramos adoptados como hijos suyos, según el beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. En Él tenemos la redención por medio de su sangre, el perdón de los pecados, según las riquezas de su gracia, la cual desbordó sobre nosotros en toda sabiduría y entendimiento. Efesios capítulo 1, versículo 3 al 8. Sola gracia, o solo por la gracia, este lema o esta frase define el fundamento sobre el cual Dios acepta a los hombres. Así nos damos cuenta que la gracia es totalmente contrario al pago o compensación que se hace cuando se recibe algo. Cualquier cosa que una persona merezca o se haya ganado por su propio mérito o esfuerzo es pago o compensación, pero la gracia no tiene que ver nada con méritos personales, es decir, con esfuerzos que yo haga o sacrificios. La gracia solo la puede disfrutar la gente indigna como nosotros. No merecemos la gracia de Dios. El pago para recibir perdón, ser redimidos, no es posible a través de las cosas materiales, es decir, pagando para recibir la salvación. Y eso es lo que la Reforma se opuso totalmente. Lutero en cierta ocasión expresó y dijo: si el Papa de veras tiene el poder para sacar del purgatorio a las personas, ¿por qué no lo hace por amor y sin cobrar? ¿Por qué no lo saca de una sola vez? Entonces, hemos recibido la gracia de Dios no por mérito propio, sino por el sacrificio único de Cristo Jesús nuestro Señor, que fue sin pecado y sin mancha. 1 Pedro 1:19 dice: ustedes saben que no fueron redimidos de su vana manera de vivir, heredada de sus padres como con cosas perecederas como oro o plata, sino con la sangre preciosa, como un cordero, sin tacha, sin mancha, la sangre de Cristo. La misma fe ya nos dimos cuenta que no es algo que podemos producir, es un regalo de Dios, de acuerdo a Efesios capítulo 2, 8 y 9. Entonces, ¿cómo estábamos antes de Cristo o de que Cristo nos encontrara y nos perdonara? Efesios 2:1 dice: y Él nos dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Dice, Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos. Un muerto no puede hacer nada por sí mismo. Dios nos ha redimido por su gracia y no hay una obra humana que pueda ser la base de la salvación. No hay método, no hay técnica, estrategia que pueda transformar al hombre.
La fe que salva no puede ser producida en el corazón humano, porque el corazón humano está totalmente perdido, corrompido. Dios la da simplemente por la gracia. La gracia de Dios en Cristo no es solamente necesaria, sino que es la única causa suficiente de salvación. Confesamos que todo ser humano nace espiritualmente muerto y por consiguiente es incapaz de aún cooperar con la gracia regeneradora de Dios. Entonces esta tercera declaración, sola gracia o sola gratia, que las concluimos entonces que esta salvación somos rescatados de la ira de Dios solamente por su gracia. El trabajo sobrenatural del Espíritu Santo es el que nos ha traído a Cristo a través de liberarnos de la esclavitud del pecado y resucitarnos de la muerte espiritual a la vida espiritual. Negamos que la salvación sea de alguna manera resultado del trabajo humano, métodos humanos, técnicas o estrategias. No pueden producir una transformación, por lo tanto, no pueden producir una salvación. Y la cuarta, solo es Cristo, o solo Cristo. Solamente por medio de la obra de Cristo hay salvación. La Reforma hizo un llamado, mis queridos hermanos, a la Iglesia a regresar a la fe solamente en Cristo, como único mediador entre Dios y el hombre. Mientras que la Iglesia romana mantuvo enseñando que hay un purgatorio y las almas que son detenidas allí son ayudadas por las oraciones intercesoras de los feligreses, los santos deben ser invocados y venerados y que sus reliquias deberían ser veneradas. Pero cuando escuchamos todo esto, nos preguntamos de dónde salieron todos estos dogmas o doctrinas. ¿Cómo es que estas creencias pueden llegar a ser parte de la religión que se llama cristiana? Esto sucede exactamente cuando aplicamos el pensamiento y la lógica humana a través de las doctrinas de la Biblia. Les voy a explicar. Usted dirá, ¿cómo así, pastor? Es cuando aplicamos el ejemplo de cómo se dan las cosas en nuestro mundo. Así que se enseña de esta manera. Y esto es lo que aparentemente se enseña como una lógica humana. Dice, antes de ir a Dios directamente, tenemos que ir a la Virgen o a alguno de sus santos. No podemos ir directamente a Dios. Y se dice así, Dios es como una gran empresa. Usted tendrá que ir primero ¿a dónde? Al lobby, donde está la secretaria, antes de ir al jefe. Antes de pasar al jefe, tiene que pasar ahí con la secretaria y hablar con ella. Ella hará posible que usted vaya con el jefe. ¿Es una buena lógica? ¿Es una buena explicación humana? Pero hay que decir tajantemente que no es así como funciona en el Evangelio o las verdades bíblicas. La verdad bíblica es diferente. Los reformadores enseñaron que la salvación es solamente a través de la obra de Cristo. ¿Y por qué ellos enseñaron esto? ¿Porque se les ocurrió simplemente porque estaban en contra de la Iglesia imperial romana? No, porque la Escritura misma lo declara. Y Jesús mismo lo declaró en Juan 14:6, cuando Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Has escuchado lo que dicen que todas las religiones llevan a Dios? Todos los caminos llegan al cielo. No, Jesús lo dijo. O creemos lo que Dios dice en su palabra o creemos nuestro propio deseo y pensamiento humano. Y esa es la decisión que tenemos que tomar nosotros. Nuestras oraciones, por eso son dirigidas a Dios solamente en el nombre de Jesús. Y esto puede molestar a muchos quizás, ¿no? Juan 14, versículo 13 y 14. Y otra vez, estas palabras son sacadas directamente del Evangelio de Juan, pero fueron dichas por Jesús mismo. Y todo lo que pidan en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si me piden algo en mi nombre, yo lo haré. Jesús está hablando aquí. Entonces, para la religión hay muchos mediadores entre Dios y los hombres.
Pero de acuerdo a la palabra de Dios, solo hay un mediador entre Dios y los hombres, Cristo. Primera de Timoteo, la primera carta a Timoteo, versículos 2, 5 y 6, dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Entonces estamos como en esta encrucijada, en este desvío. O creemos a la palabra de Dios, o creemos a la tradición y la herencia de la Iglesia imperial. Solamente el sacrificio de Cristo es aceptado. Solamente. Lo declara Colosenses 1, 13 al 18. Y se los dejo para que ustedes lo lean. Este lema, cuando hablamos solamente Cristo, define el origen y el objeto central de la fe cristiana. Los reformadores se opusieron a exaltar cualquier cosa que no fuera la persona de Cristo. Ningún ritual, ninguna institución, ningún individuo puede ocupar el lugar de Cristo. Ningún proyecto, visión o necesidad debe competir por el lugar primario de Cristo en la iglesia. Ninguna filosofía, ideal, argumento debe ser predicado en la iglesia que no exalte a Cristo y su muerte en la cruz por el pecado de los hombres. Tenemos fe en Cristo, no fe en la fe o en las oraciones o en un papel que nos dice que declaremos esta oración y que vamos a obtener beneficios, o que pongamos esto en los medios sociales, que reproduzcamos alguna fotografía o algo para recibir bendición. Solamente Cristo es digno de confianza, pues es el único Salvador. Entonces la cuarta declaración dice: solo Cristo. Nuestra salvación es obtenida por la pura gracia de Dios mostrada en la obra redentora y mediadora de Cristo, su vida sin pecado y su pago sustituto, que fue en la cruz del Calvario por los pecados, son suficientes para darnos justificación y reconciliación con el Padre. Y la última, la quinta sola, soli Deo gloria. Solo a Dios la gloria. Solamente se le debe dar la gloria a Dios en todo. La Reforma recuperó la enseñanza bíblica de la soberanía de Dios, que todos los aspectos de la vida del creyente, toda la vida debería de ser vivida para la gloria de Dios. La expresión corandeo, que estamos en la presencia de Dios siempre. Era en el mundo de la religión donde el hombre es la figura principal, ¿no? Y esto sucedió una y otra vez. Hoy en día son los pastores la figura principal de la iglesia, los sacerdotes, el papa, y en muchos lugares la belleza de los templos, el oro, la plata, todo lo que está ahí para dar belleza, pero que quita a Cristo de su lugar. Como pregunta el Catecismo Menor de Westminster, dice: ¿cuál es el fin principal del hombre? El fin principal del hombre es el de glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. No, este propósito fue enfatizado, fue dado bien fuerte en el siglo XVI, siglo XV, XVI, XVII, donde buscaban reformar la iglesia de acuerdo con la palabra de Dios, en contraste con la división que había de la vida solamente sagrada de aquellos que servían dentro de la iglesia imperial. Los reformadores vieron que toda la vida debería de ser vivida bajo el señorío de Cristo, es decir, cada actividad del cristiano, y esto es lo que no lo vemos hoy en día. Cada actividad del cristiano, su trabajo mismo, debe de ser visto como algo que traiga gloria a Dios. El trabajo secular tenía que ser realizado para traer
es decir, hecho para traer la gloria de Dios. Esto era totalmente opuesto al pensamiento de la religión tradicional, donde solamente el trabajo religioso era tenido como algo digno de hacer. Es decir, que era el trabajo religioso lo único donde Dios se agradaba de las personas. El trabajo regular era visto como un castigo de Dios por el pecado, un pensamiento antibíblico, ¿no? Lo que sí es una consecuencia del pecado en el trabajo es el cansancio, el sudor que producen las labores diarias bajo el sol o aún en la sombra, el cansancio del cuerpo. La Reforma enseñó que el agricultor que sembraba una semilla lo hacía confiando que Dios traería bendición a esa labor y que en unos meses podía celebrar el tiempo de la cosecha y dar toda la gloria de Dios. De hecho, en Canadá y en muchos otros países acá del norte, en vez de celebrar el día de Halloween, este día, se celebra el día de Harvest, el día de lo que Dios ha hecho a través de la cosecha, de la siembra y la cosecha. Se celebra en este tiempo la fiesta de la cosecha. La Escritura dice, todo lo que hagamos sea para la gloria de Dios. 1 Corintios 10:31. Así que, si ustedes comen o beben o hacen alguna otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. 1 Pedro 4:11 dice, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministra conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Mis queridos hermanos, hoy más que nunca necesitamos reconocer esta declaración de solamente la gloria a Dios. En un mundo donde vivimos para nosotros mismos, donde el ego, y me pregunto qué es lo que a mí me gusta y no qué es lo que le gusta a mi familia, qué es lo que mi familia quiere, donde el ser humano se ha vuelto simplemente como verse en un espejo nada más. Y la figura principal es el hombre. Y hemos quitado a Dios de nuestra vida, de nuestro pensamiento, de nuestra fe, y vivimos para nosotros mismos. La quinta declaración, Soli Deo Gloria, da esta declaración que nuestra vida debemos de vivirla para la gloria de Dios. Así que concluimos que debido a que la salvación viene de Dios y ha sido obtenida por Dios, esta es y debe ser para la gloria misma de Dios y que debemos de glorificarlo a Él por siempre. Debemos de vivir nuestra vida completa de acuerdo a su voluntad y en piedad en la presencia de Dios, bajo la autoridad de Dios y solamente para su gloria. Si todo lo que hacemos hoy en día lo hiciéramos bajo esta declaración, Soli Deo Gloria, las cosas fueran muy diferentes a lo que es ahora el mundo. Porque todos los creyentes, fuéramos un reflejo de Dios, de su evangelio, de las buenas noticias que Él trae. Así que bueno, les dejo aquí. Yo sé que es un estudio muy largo y lo vamos a poner en YouTube con todos los textos bíblicos, y el que quiera también el escrito de esto también se lo podemos hacer llegar a través de Facebook o a través de WhatsApp u otro medio. Concluimos de esta manera. La primera declaración fue sola Escritura. Solamente la Escritura, la Biblia, es el único estandarte de fe y práctica. La segunda, sola fide, solo por la fe. La justificación solamente se recibe por la fe. Tercera declaración, sola gratia, solo somos salvos por la gracia de Dios. Solos Christus. La cuarta, solamente por medio de la obra de Cristo hay salvación. Y la última, y no menos importante, Soli Deo Gloria. Solamente a Dios la gloria. Todo lo que hagamos solamente es para la gloria de Dios en todo. Padre,
Gracias por esta reflexión de este día de celebración, de recordación, 507 años de la Reforma. El inicio de una transformación completa para una generación que ha llegado hasta nosotros. Te oramos y bendecimos tu nombre por ese avivamiento que tú trajiste y que fue visible en el tiempo de Martín Lutero, pero que continuó por muchos años más. En diferentes países tú moviste corazones, transformaste vida, abriste los ojos de los ciegos espiritualmente, y así pido, Dios, que puedas abrir los ojos de aquellos que todavía no han visto tu luz maravillosa. En Cristo Jesús venimos ante ti, te oramos, te agradecemos. Amén. Mis queridos hermanos, gracias por acompañarme en esta reflexión del Día de la Reforma. Así que feliz Día de la Reforma. Que Dios me les bendiga.